Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al compañero Carlos Fonseca Terán, hijo del comandante Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista y también militante sandinista. Carlos, gracias por estar aquí, Carlos, en este 43 aniversario del paso a la inmortalidad del comandante en jefe Carlos Fonseca. Decías que el pensamiento político y el humanismo del comandante Carlos Fonseca seguían vivos en el pueblo de Nicaragua. ¿Por qué afirmas eso, Carlos? Bienvenido. Gracias, Alberto. Bueno, la verdad es que el proyecto de transformaciones sociales que está en marcha en Nicaragua en este momento no es más que un proceso que es la puesta en práctica de las ideas revolucionarias que Carlos Fonseca inculcó en el pueblo nicaragüense a través del Frente Sandinista, en base a las cuales Carlos Fonseca forjó al Frente Sandinista como una vanguardia revolucionaria. Entonces, como el instrumento para conducir el proceso de transformaciones revolucionarias en beneficio del pueblo nicaragüense. Entonces, ese proceso que está en marcha es la concretización de esas ideas revolucionarias. Lógicamente, es un proceso en el que todavía estamos lejos de cumplir las grandes metas que nos hemos propuesto, porque no es de la noche a la mañana que se logra eso, pero sí hemos logrado avanzar enormemente, y es por eso que el día de hoy tenemos una Nicaragua muchísimo mejor que la que encontramos en el año 2007. Sí, claro. ¿Ah? Al igual que en el 90, cuando entregamos el gobierno, respetando los resultados electorales de ese año, entregamos una Nicaragua mejor que la que recibimos del somocismo, ¿no? Claro, claro. Cuando el triunfo de la revolución en el 79, y es producto de la puesta en práctica de ese proceso revolucionario, contrario a lo que sucede en el caso del neoliberalismo, que nos entregaron una Nicaragua mucho peor que la que nosotros le entregamos en el 90, ¿me entendés? Claro, claro. Así como sabemos, pues, de que a través de nuestra historia son, qué sé yo, casi 200 años que han estado liberales y conservadores gobernando, mientras que el pueblo, a través de su expresión política organizada, que es el Frente Sandinista, ha estado apenas 10 años en los 80 y 10 años, 12 años en esta segunda etapa de la revolución, 20 y pico de años. O sea, casi la totalidad de la historia de Nicaragua independiente, desde que nos independizamos de España, ha estado liberales y conservadores. Claro, así es, así es. ¿Verdad? Liberales y conservadores en el poder, pues. Pero nos pretenden achacar a nosotros los problemas sociales, que más bien somos nosotros los que lo hemos disminuido, llevando a la práctica las ideas revolucionarias que impulsó Carlos Fonseca y en base a las cuales, pues, fue que se vino forjando, pues, el Frente Sandinista como vanguardia revolucionaria, y se vino construyendo el proyecto revolucionario de transformación social que promueve el sandinismo, pues. A ver, Carlos Fonseca, una vida de estudio, una vida de entrega, una vida de sacrificio y una vida de firmeza revolucionaria. Fue un joven inquieto, quienes lo conocieron han dado testimonio de ello, y era muy firme y terco en sus ideas de luchar para liberar Nicaragua de la dictadura de los Somoza, pero no solamente para liberarle y cambiar de personas en el poder, sino para hacer estos cambios profundos, ¿no?, que requería. No se trata de un cambio de hombres en el poder, sino de un cambio de sistema. El derrocamiento de las clases explotadoras y la victoria de las clases explotadas, decía Carlos Fonseca. Así, y eso fue lo que digamos, la semilla que forjó, digamos, desde la fundación del Frente Sandinista. Pero ya antes de la fundación del sandinismo ya también tenía sus inquietudes políticas, ¿no, Carlos? Y participaba en lo que podía, pues, y hacía lo que podía también desde las posiciones que le tocó tener, pues, Ramírez Joyena. También hicieron donde se hablaba del periódico que publicaban en Matagalpa, es decir, desde muy temprano en la escuela. Claro. Tenía sus inclinaciones revolucionarias, ¿no?
en la guerrilla del Chaparral. La guerrilla del Chaparral, que era previo también a la fundación Incluso de Santiago. hay un episodio poco conocido que es la participación de Carlos Fonseca junto con el comandante Tomás Borges en la limpia del Escambray en Cuba, en el año 60, que fue la ofensiva de la Revolución Cubana en contra de las bandas contrarrevolucionarias que se habían organizado en las montañas del Escambray en Cuba. Eso fue después del Chaparral. El Chaparral fue en el 59, poco después del triunfo de la Revolución Cubana. Claro, sí. Y antes de eso, en el 56, Carlos Fonseca junto con Tomás también fueron encarcelados como producto de la ola represiva que se desató a raíz del ajusticiamiento de Somoza García a manos de Rigoberto López Pérez. Y es Tomás el que estuvo más tiempo preso, los otros lo soltaron, Tomás tuvo como 2 años, creo. Sí, ya Tomás tenía, porque Tomás era mayor, 6 años. Claro. Entonces Tomás ya tenía más digamos, su expediente en la OSN ya era más grande, era abultado. Sí, así es. Pero todas estas historias, digamos, que están... Ahí hay una anécdota que cuenta el comandante Tomás de cuando estaban presos ellos y el comandante Carlos Fonseca iba saliendo del interrogatorio y lograron encontrarse así. Tomás iba a ser interrogado y Carlos Fonseca iba saliendo del interrogatorio. Entonces Carlos Fonseca le dice a Tomás, para que Tomás estuviera tranquilo y supiera que él no había soltado prenda, pues que él no había dicho nada de las cosas que ellos conspiraban, pues porque si bien es cierto, ellos no estuvieron involucrados en el ajusticiamiento de Somoza, sí ya ellos estaban conspirando, pues, ¿verdad? Claro. Entonces, pero esas cosas que ellos, porque desde entonces ya ellos estaban pues queriendo hacer algo, ¿me entendés? Ya estaban organizados, habían organizado una célula marxista en la Universidad de León. Entonces, cuando Carlos Fonseca va saliendo del interrogatorio, le dice a Tomás para que Tomás estuviera tranquilo, pues, que supiera que él no había dicho nada, pues. Lo único que les dije es que vos y yo somos comunistas, ¿oíste? Para que no se contradijeran, pues. Claro. Sí, después ahora, hablando de anécdotas, el compañero René Núñez Telles también, ¿verdad? Cuando murió Tomás, cuando pasó a otro plano de vida, recuerdo que contó la anécdota que involucraba también al comandante Carlos Fonseca, y es que cuando capturan a Tomás Borges en la Centroamérica, Carlos dice que nadie se mueva de las casas de seguridad, porque Tomás no va a hablar. Sí. Tenía una certeza profunda acerca de que Tomás no iba a hablar, pues, el comandante Borges no iba a hablar. Y violentando las normas establecidas. Sí, claro. Porque tampoco era fácil, pues, estar cambiando a la gente, ¿no? Es decir, también era un riesgo también. Sí, claro. Esa medida de cambiar las casas de seguridad, ¿verdad? Según, pues, todas las cosas, pues, que yo he escuchado al respecto, ¿verdad? Entonces él valoró que era mayor el riesgo de cambiar las casas de seguridad, ¿verdad? Que confiar en que Tomás no iba a hablar, pues. Entonces, un hombre muy estudioso, ¿verdad? Bueno, la historia lo recoge y Chino Blandón explica en uno de sus libros, ¿verdad? Pues la gente cambia y bueno, todos tienen derecho a tomar el rumbo que quieran, ¿no? Pero que cuando estaban en la Universidad de León, creo que el doctor Tuneman fue el que dijo, tengo un muchacho que puede dar el discurso inicial, y ese era el comandante Carlos Fonseca Amador. Porque siempre fue un alumno ejemplar también en eso, ¿no? Sí. Carlos. Es un hombre muy estudioso de la historia, en la historia de Nicaragua esculcó mucho, y ahí con Sandino sobre todo, pero era un hombre dedicado, pues, a... Sí, o sea, Carlos Fonseca obviamente era un hombre muy estudioso. Bueno, él se caracterizó siempre por ser muy estudioso desde su juventud. Fue el mejor alumno del Instituto Nacional de Oriente, del Liceo Picado en Matagalpa. Y era un hombre apasionado, pues, por el estudio. Sobre todo le apasionaba la historia. La historia. Y era un dariano consumado. Era, a él le apasionaba Darío, todo lo que se relacionaba con Rubén Darío. No había poema de Darío que no se supiera prácticamente. O sea, era un apasionado de Rubén Darío. Hay compañeros que cuentan de que cuando empezaba a hablar de Darío había que alistarse porque no era... No cualquiera que le puede meter la... rato, ¿no? Y es que era plática larga. Claro.
se inspiraba, pues se apasionaba cuando estaba... De ahí también el esfuerzo. Discúlpame, sí. Cuando él cae en combate, en el informe que hace la Guardia Nacional, se reporta que anda una Biblia en su mochila. Pero eso no era una Biblia lo que andaba. Lo que pasa es que como los guardias no sabían leer, no lograron identificar que el libro que él andaba era una publicación de la poesía completa de Darío, de los años 30 por ahí, pero que tenía así, parecía Biblia, pues. Claro, estaba en papelillo, papel cebolla, porque él tenía ese libro en Cuba y se lo llevó, y entonces ese libro era el que él andaba, el libro de los poemas de Darío, la poesía completa de Darío. Y ya no digamos esa parte también mítica de Carlos, porque siempre la Guardia lo dio por muerto varias veces, Carlos, y no era cierto. Sí. Y el titular me acuerdo, del periódico en aquel momento fue Fonseca queda en la montaña. Pero él tuvo también, digamos, momentos para persuadir a los intelectuales, de ahí sus inquietudes también, porque Chuno Blandón dibuja que se participaba en algunas tertulias, en algunos grupos, y se le acercaba a Chuno y le decía, pero usted es tal cosa, ¿ah? Inclusive hay encuentros pues que sostuvo con Coro del Urtecho, con otras personas que trató de persuadir, pues, que también era un sector que guiñaba, porque él también era de la tesis, Carlos, ¿no? Que debía juntarse a hacerse una gran alianza, ¿verdad? De todas las fuerzas opositoras a la dictadura somocista, ¿no? Él siempre, según pues se sabe, ¿no? Él siempre se esmeró en darle una atención política muy esmerada a los intelectuales, ¿no? Lo cual es muy importante en la lucha de las ideas, pues, ¿verdad? Claro, claro. Y a la par de su firmeza revolucionaria, de su preocupación porque se forjara por la formación ideológica de la militancia del Frente Sandinista, a la par de eso, él también hacía conciencia entre sus compañeros sobre la necesidad de no ser sectario, de sumar, de unir, de buscar las coincidencias entre los diferentes sectores, ¿no? que pudieran coincidir con el Frente Sandinista en algunas tareas, en algunos objetivos, aunque no fueran todos, pues, y poder avanzar en función de eso, ¿eh? Entonces, sobre eso también, pues, él escribió pues, algunas cosas importantes y promovió también esa política de unidad y de acercamiento, de unidad y alianza, ¿verdad? Para conseguir las metas, pues, que nos planteamos como movimiento revolucionario. Claro, vamos a avisarles que luego del compañero Carlos Fonseca tendremos aquí siempre a Carlos Alfaro y Enrique Armas, ¿verdad? Aquellos que están interesados en los comentarios del deporte, a propósito de la pelea del pasado sábado, que no lo han comentado los muchachos. Volviendo a Carlos, para todo el mundo es un ejemplo, y la figura de Carlos es tan gigantesca, ¿verdad?, que a veces es imposible abarcarlo todo, pero es un ejemplo siempre. Es decir, un ejemplo de hermandad, un ejemplo de firmeza, terco en la lucha para la liberación de Nicaragua y convencido del triunfo, Carlos, ¿no? Convencido de que se podía hacer la revolución. Eso que estás diciendo es algo sumamente importante, porque realmente es increíble cuando el otro día que estaba yo escuchando el mensaje que él dirige a través en una entrevista después que salió de la cárcel de Costa Rica, donde está él analizando la situación del país y esas cosas. Estamos hablando de 1970. O sea, todavía el Frente Sandinista está en condiciones muy difíciles. No era la guerrilla más prometedora de América Latina en cuanto a perspectivas de triunfo. Claro. ¿Verdad? Tenía pocas armas, eran pocos los militantes, aunque con vocación de mayoría, con vocación de triunfo, ¿verdad? Claro, claro. Es lo importante. Y por eso se convirtió el Frente Sandinista en la vanguardia revolucionaria, o mejor dicho, logró llegar a tener el liderazgo de la lucha del pueblo por su liberación y convertirse el sandinismo en una mayoría activa en Nicaragua.
Pero bueno, en ese momento que está la situación tan complicada, que hasta se creía que el Frente Sandinista había desaparecido pues prácticamente. Vos escuchás esas declaraciones y vos te preguntás, ¿cómo así este hombre para tener esa fe en la victoria? O sea, cualquiera que escucha esas entrevistas, hay una entrevista y unas declaraciones que él da, y en estas alocuciones él te habla con optimismo, no triunfalismo, fíjate bien, porque él reconoce las dificultades, pero te habla con una seguridad en el triunfo increíble, increíble. Y está el factor de que ya en ese momento han pasado 10 años, 11 años después del triunfo de la Revolución Cubana y no ha triunfado otra revolución en América Latina, y está la tesis de que no es posible el triunfo a través de la lucha armada porque ya no se puede sorprender al imperialismo. Esa era una tesis que había, ¿no? Claro. Que una tesis que el Che contradecía, ¿no? El Che decía, no, sí es posible, y luego el Che hace el intento y tampoco logra el objetivo. Entonces, acababa de suceder la derrota del Che en Bolivia, ¿eh? Entonces, era una situación bastante complicada la que había en ese momento, pues para la lucha armada, sobre todo en América Latina. Pero vos mirá, cuando él habla, y es como que si ya estuviera a punto de entrar las tropas guerrilleras en Managua, ¿me entendés? Claro. O sea, el panorama que él te plantea sobre las perspectivas de triunfo que tiene el Frente Sandinista es increíble. Vos te pones, o sea, es impresionante realmente cuando uno se pone a pensar, se ubica en ese momento, pues, o sea, si conoces la historia y te das cuenta cuál era la realidad en ese momento, pues, es increíble aquella fe en el triunfo que además él inculcó en la militancia sandinista, ¿no? Como parte de lo que fue, digamos, la creación por parte de Carlos Fonseca de ese elemento tan importante, tan vital en el patrimonio moral del Frente Sandinista, que es la mística revolucionaria. Y así que Nicaragua se convierte en la revolución en América Latina y el Caribe después de Cuba. La única revolución triunfante, sí. Además, claro. A través de la lucha armada. A través de la lucha armada. Y en esa época que fue la época de la lucha armada, precisamente. Claro, correcto, pues estaban todas las dictaduras militares. Y después Fidel le dice a Ignacio Ramonet que el triunfo de la revolución nicaragüense ponía y ratificaba la tesis del Che, ¿verdad? Claro. Entonces, no se puede, mira, ahí está. Ya. Ahí está, sí. Y como vos decís, no eran los que tenían más fe, ¿verdad? Y hay que señalar también de que, así como la Revolución Cubana marcó un antes y un después en la lucha revolucionaria, en la estrategia de lucha revolucionaria en América Latina, la Revolución Sandinista hizo lo mismo. Es decir, la Revolución Sandinista fue el inicio. Así como la Revolución Cubana fue el inicio de la lucha guerrillera de liberación nacional como forma de lucha principal del movimiento revolucionario en América Latina, el triunfo de la Revolución Sandinista fue el inicio del derrumbe de las dictaduras militares de derecha que el imperialismo había instalado en América Latina, ¿verdad? Es cierto, claro. Y luego la Revolución Bolivariana fue el inicio de la etapa de mayor ofensiva política de la izquierda latinoamericana, ¿eh? Que hace poco tiempo, digamos, en estos últimos años, parecía que iba en retroceso, había un cierto estancamiento, pero este año ya se volvió de otra manera, sí. a encaminar la cosa. Se retomó pues la ofensiva. Y curiosamente son hechos que se han producido cada 20 años. 59 de la Revolución Cubana, 79 de la Revolución Sandinista, 99 de la Revolución Bolivariana, y ahora estamos en 2019, donde se retoma la ofensiva. Hay como ciclo. Porque, o sea, cuando hablamos de Carlos Fonseca, ¿verdad?, es importante contextualizar históricamente el significado que tuvo el triunfo de nuestra revolución, sobre todo para los jóvenes que no conocen algunas cuestiones importantes, ¿verdad?, de la historia. Creo que es importante ubicarla en el contexto de lo que es la historia de la lucha, pues, del movimiento revolucionario, pues, continental. Sí, la mística, la definición de lo que es un sandinista, y sobre todo también el programa histórico del sandinismo se viene reivindicando ahora con lo que hace el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Carlos, ¿no?
Claro, es la puesta en práctica del pensamiento revolucionario de Carlos Fonseca. El programa del Frente Sandinista es la base fundamental. O sea, el ideario de Sandino, que es el punto de partida, ¿no? El ideario de Sandino es la base para el programa histórico del Frente Sandinista, que es a su vez el punto de referencia para el programa de gobierno que el Frente Sandinista ha implementado en las dos etapas de la revolución, ¿no? En condiciones diferentes, pero con el mismo objetivo, que es el de la transformación social, para la justicia social, para reivindicar los derechos del pueblo nicaragüense, pues, ¿no? Ahora, el pueblo nicaragüense siempre reconoce esa trayectoria y la lucha de Carlos. A propósito, ya están llegando los hermanos y hermanas al mausoleo del comandante Carlos Fonseca para depositar una flor. Hay que recordar que todos los años se entrega una flor para Carlos, ¿verdad? Andan dos equipos, tal vez logramos alguna conexión, sería genial, Benito, ¿verdad? Si lo podemos lograr, ¿verdad? Porque ya están llegando los chavalos de la juventud, los chavalos, los muchachos y muchachas, que también esa es otra cosa, ¿no? La semilla sembrada en la juventud, Carlos, en los diferentes momentos, ¿no? Yo creo que es importante, a propósito de ese tema, asumir pues la necesidad de fortalecer la labor educativa en las nuevas generaciones mediante la enseñanza de la historia en los colegios, en las universidades, y también en las expresiones políticas organizadas, la juventud sandinista, todo lo que es la formación. Ahorita se están dando se está realizando un gran esfuerzo en ese tema, pues, de la formación política. Está la escuela funcionando, la escuela política del Frente, y se están haciendo, se ha avanzado mucho pues al respecto, pero es importante que nosotros veamos de qué manera podemos avanzar más todavía, pues, cuando hablamos, por ejemplo, el contenido, sobre todo la asignatura de historia, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pues, creo que son fundamentales, pues, para la formación de las nuevas generaciones. Y a propósito de lo que estábamos hablando sobre el significado que tiene la puesta en práctica de las ideas revolucionarias impulsadas por Carlos Fonseca, en este caso a través de nuestras políticas de gobierno, a través del programa de gobierno que el Frente Sandinista ha promovido en las dos diferentes etapas de nuestro proceso revolucionario, creo que es importante señalar que así como Carlos Fonseca es el más grande discípulo de Sandino, el comandante Daniel es el más grande discípulo de Carlos Fonseca. Así es, así es. Y que fue uno de los dirigentes del Frente Sandinista que más se vinculó con Carlos Fonseca, que más asimiló las enseñanzas de Carlos Fonseca y que ha puesto en práctica, por eso mismo, de una manera magistral, ¿verdad? Claro. Esas enseñanzas. Hay una arremetida ahora de parte de la derecha golpista, pero eso ha fortalecido al sandinismo, creo yo, y en este momento el Frente se muestra muy sin ánimo de ser triunfalista, ¿verdad? Como vos decís, no solamente nos ha fortalecido, no solamente nos ha fortalecido, sino que nos ha dado la oportunidad también de identificar toda una serie de cosas en las cuales tenemos que avanzar cualitativamente, ¿no? En el trabajo político y organizativo. Sí, claro. Y la otra cosa es el empuje que tiene, ¿verdad? El sandinismo en la gente. Y por otro lado también no quisiera dejar pasar en las ideas del comandante Fonseca también la autodeterminación, es decir, todo lo que pone en práctica también el gobierno, la autodeterminación, la independencia, el derecho que tienen los pueblos, ¿verdad? Sí. Porque si aquí la gente quiere, del exterior, quieren dictarle a algunas naciones, y algunos lo hacen, ¿verdad?, lo que tienen que hacer. Sin embargo, Nicaragua tiene una política exterior que también está acorde con las ideas revolucionarias y también con el pensamiento de sandinismo, ¿no? La independencia nacional, la derrota del imperialismo extranjero son requisitos para la edificación de un mundo nuevo pletórico de felicidad, escribió Carlos Fonseca. Imagínate. Se dedicó toda su vida.
Ya no digamos el ejemplo que mostraba a sus compañeros, la hermandad, la humildad y la firmeza sobre todo. Y la educación en valores, eso es otra cosa que destacan todos sus compañeros, Carlos. Sí. La educación en valores, ¿verdad? Y en eso era bastante severo, Carlos, ¿no? Era muy firme en eso. Era un hombre sí, porque severo. es que además de ser un hombre ejemplar, de ser un hombre con una conducta intachable, lo cual era parte, digamos, de lo que le permitía tener esa autoridad moral que formaba parte de su liderazgo. Además, en su personalidad era un hombre muy estricto, ¿no? Y entonces eso pues hacía que inculcara un espíritu de disciplina y de ejemplaridad, pues por eso es que es el forjador de la mística, forjador de la vanguardia revolucionaria y creador de la mística revolucionaria en el Frente Sandinista, pues. En el sandinismo, incluso como podríamos decir, como doctrina política de la revolución nicaragüense, pues, ¿no? Lo cual es fundamental, como te decía, en la moral revolucionaria, pues, porque nosotros tenemos como principal patrimonio la razón y la moral. Y en nuestra moral revolucionaria, la mística revolucionaria es un componente fundamental que tiene pues el sandinismo en su tradición de lucha, la firmeza, lo aguerrido de nuestra militancia, la capacidad de resistencia que tenemos, incluso la capacidad de superar situaciones difíciles, situaciones adversas y hasta de convertir derrota en triunfo, que es una particularidad que ha tenido el Frente Sandinista. Yo creo que el Frente Sandinista no solamente es una de las fuerzas revolucionarias más victoriosas en la historia y en el mundo, sino que yo creo que es la que más derrotas ha convertido en triunfos, ¿verdad? Y eso es parte también de la puesta en práctica de ese espíritu de lucha que está vinculado directamente con la mística revolucionaria que Carlos Fonseca inculcó en el Frente Sandinista. Y esa creación del comandante Carlos Fonseca con otros hombres, ¿verdad? Se puede decir que el Frente Sandinista es uno de los partidos más fuertes de la América Latina, ¿no? De izquierda, Carlos. Por supuesto. Usted como conocedor, pues, de la situación internacional. Como te decía, el Frente Sandinista es una de las fuerzas revolucionarias más victoriosas en la historia de la humanidad. Parece mentira porque somos un pequeño país aparentemente insignificante. Sin embargo, no lo somos en cuanto a lo que es el aporte que ha hecho el sandinismo a la lucha revolucionaria. Y ahí, pues, el papel de Carlos Fonseca y del comandante Daniel Ortega ha sido fundamental, pues, ¿me entiendes? Claro. Entonces, efectivamente somos una de las fuerzas más victoriosas y a nivel de América Latina, pues, tenemos el movimiento revolucionario cubano, la fuerza chavista, la revolución bolivariana, y nosotros, pues, el sandinismo, la revolución sandinista. También hay que destacar la importancia que tiene el proceso revolucionario que se desarrolla en Bolivia. Claro, claro. Encabezado por ese movimiento indígena y por ese líder tan grande, pues, que es Evo Morales, que en estos momentos se está enfrentando a una de las más grandes arremetidas de la oligarquía racista, fascista en Bolivia, pues, y que tenemos nosotros que ser solidarios con esa lucha, pues, ¿verdad? Claro, así como se volvió a rechazar el bloqueo a la revolución cubana, ¿verdad? Siempre, y para que vean cómo es el asunto, ¿verdad? Que no ceden y siempre las naciones votan en contra. Con respecto a la revolución cubana, creo que es importante señalar la importancia, la influencia, el papel que tuvo el triunfo de la revolución cubana y la estrategia revolucionaria y las ideas revolucionarias promovidas por Fidel y el Che, en la existencia misma del Frente Sandinista, claro, en el surgimiento del Frente Sandinista, ¿no? En la fundación del Frente Sandinista, porque esto fue lo primero que ocurrió. O sea, la fundación del Frente Sandinista, el inicio de la lucha revolucionaria del Frente, fue lo primero que ocurrió después del triunfo de la Revolución Cubana, ya en el marco de la nueva estrategia revolucionaria definida por la Revolución Cubana. Y el hecho de que Carlos Fonseca haya definido el sandinismo como la identidad revolucionaria
de los nicaragüenses. O sea, como la identidad política de los revolucionarios nicaragüenses está directamente vinculado con las enseñanzas de la Revolución Cubana. Pues al respecto, pues yo creo que en algún momento pues, es importante señalar algunos datos pues, históricos. Yo te agradezco, Carlos, y aquí tenemos ya imágenes en vivo, ¿verdad? Desde el mausoleo del comandante Carlos Fonseca Amador, aquí en la Plaza de la Revolución, donde hoy también tendrá lugar un acto de homenaje, ¿verdad? En el 43 aniversario del paso de la inmortalidad del comandante Fonseca Amador. Estará presidido por el comandante presidente Daniel, por la compañera Rosario, ¿verdad? Y todos ahí una flor para Carlos. Durante todo el día, ¿verdad? Hermanos y hermanas de las instituciones, hermanos y hermanas de los barrios, hermanos y hermanas de las instituciones, tanto de la policía como el ejército, también le van a depositar siempre una flor al comandante Carlos Fonseca. Gracias, Carlos Fonseca Terán, por haber estado con nosotros, te agradecemos. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan, tenemos más. Hablaremos con Carlos Alfaro y Enrique Armas, ya volvemos.